Bueno, mm, buenas noches, estudiantes. Vamos a empezar con la clase de hoy, que en realidad estamos reponiendo porque a solicitud de ustedes, ¿no? Que tenían, creo, un examen y no pasamos el día lunes, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a saltar de tema. Ya está en la plataforma la presentación y el material. El día lunes vamos a pasar presencial. Les voy a dar algunas directrices sobre los trabajos y también vamos a revisar el examen, pero el día de hoy para no perder la clase, vamos a pasar el tema 7. Ya voy a compartir pantalla. Me dicen si todos observan, por favor, si está bien el audio. ¿Está todo bien? ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Pueden visualizar la pantalla, la presentación? Sí, doctora, sí se ve. Ya, gracias. Los demás que no dicen nada. Ya, bueno, hoy vamos a tocar el tema de genética bacteriana. Ya, empezando con el concepto, ¿no? Genética de microorganismos. ¿Qué es la genética? En términos generales, ¿no? La ciencia que define y analiza la herencia o la constancia y cambio de las funciones fisiológicas que constituyen las propiedades de los organismos, en este caso de los microorganismos. Entonces, vamos a analizar o vamos a abordar la definición de herencia y los cambios en las funciones fisiológicas y en sus propiedades de los microorganismos, ¿no? Entonces empezamos con prácticamente el material genético, ¿no? El ADN, que es una molécula helicoidal constituida por dos bandas antiparalelas y complementarias, ¿no? También debemos conocer el concepto de gen. ¿Qué es el gen? ¿Qué es un gen? Se define como la unidad funcional de la herencia, ¿no? También se puede definir como un segmento del material genético del ADN de un microorganismo, ¿no? Que porta la información para determinado carácter, ya sea una característica fisiológica, bioquímica o morfológica, ¿no? Entonces, el gen lo podemos definir de estas dos maneras, que es la unidad funcional de la herencia y un segmento de ADN, un segmento que va a aportar una información importante, ya sea de carácter fisiológico, bioquímico, morfológico. Entre otros conceptos, el genotipo. ¿Qué será el genotipo? Si tenemos definido el ADN, el gen y el genotipo, es un conjunto de genes. Si el gen es un segmento de ADN, el genotipo es un conjunto de genes específicos heredados de sus progenitores. La expresión del material genético bajo determinadas condiciones de crecimiento, determina los caracteres observables. A eso se denomina fenotipo. Entonces, hablamos de ADN, hablamos de gen, hablamos de genotipo. Genotipo, conjunto de genes específicos heredados de los progenitores. Ahora, esta expresión del material genético, bajo determinadas condiciones de crecimiento, va a determinar los caracteres observables. A eso se va a denominar fenotipo.
Mil disculpas. Una molestia. Ya, bueno, estamos entonces en las definiciones de gen, genotipo, fenotipo. Recuerdan que en las anteriores clases habíamos visto características fenotípicas de los microorganismos. Genotípicas. Las genotípicas están basadas sobre todo a sus expresiones en métodos convencionales, ¿no? Y los genotipos en métodos moleculares. Ya, bueno, a eso va a hacer referencia estos conceptos también. Ahora, diferenciando del genoma del microorganismo, hablando de genoma eucariótico, genoma procariótico, que es lo que nosotros estamos abordando, y genoma viral, ¿no? El genoma eucariótico, casi todo el genoma, en este caso de los microorganismos eucariotas, está en 2 cromosomas lineales separados del citoplasma por la membrana nuclear. En cuanto al genoma procariótico, ¿no? El genoma de las bacterias, el genoma bacteriano varía en tamaño, no tiene membrana nuclear, con pocas excepciones, ¿no? Los genes son haploides y presentan un cromosoma único constituido por una molécula circular de ADN de doble cadena. El genoma viral, que hace referencia obviamente al genoma de los virus, dice que los virus sabemos que son considerados como, entre comillas, parásitos intracelulares. Necesitan una célula para vivir, ¿no es cierto? Obligados. Entonces, su replicación va a depender de la energía metabólica de la maquinaria sintetizadora de la célula del hospedero, ¿no? Estamos hablando del genoma de cada tipo de microorganismo. El eucariótico, que no estamos abordando, pero lo contemplamos para que vean la diferencia del procariótico, que es el genoma de las bacterias, ¿no? Y del genoma viral. Ahora, ¿cuál es la organización del genoma bacteriano? El cromosoma bacteriano es una molécula circular de ADN que funciona como un elemento genético. O sea, es autorreplicable, se denomina replicón. Hay bacterias que tienen replicones adicionales, además. ¿Cómo? ¿Cuáles son estos? Pueden tener algunas bacterias o algunas familias, géneros, especies, plásmidos, bacteriófagos. Que estos, además, ¿no? De constituir replicones adicionales al genoma, van a determinar, por ejemplo, su resistencia antimicrobiana, la producción de factores de virulencia en las bacterias. Hemos visto, ¿no? Que los microorganismos tienen características en su estructura que los hacen más virulentos, por ejemplo, los que tienen flagelos, la cápsula es un factor de virulencia importante en las bacterias. Entonces, algunas tienen esos replicones adicionales al cromosoma bacteriano, o pueden ser plásmidos o bacteriófagos, que estos van a tener ciertas funciones como determinar la resistencia antimicrobiana y la producción de otros factores de virulencia y otras funciones que son importantes en las bacterias. Pero, por ejemplo, hay una resistencia mediada por plásmidos, que el plásmido ustedes lo pueden asemejar como un tipo cassette, que tiene toda la información genética del cromosoma bacteriano, ¿no? De una bacteria, toda la información está en este cassette. Entonces, una bacteria tiene plásmido, tiene un replicón adicional, ¿no? A esa información genética que tiene su ADN. Y este plásmido lo puede transmitir de bacteria a bacteria. Y si le transmite a otra bacteria, le va a transmitir toda esa información genética. Por lo tanto, si esa bacteria es resistente, le va a transmitir toda la información de la resistencia, de su resistencia, ¿no? Por lo tanto, la nueva bacteria va a adquirir por un plásmido la resistencia de otra bacteria. Y es así, se van pasando como cassette por toda la información genética más la resistencia. Por eso hay cepas resistentes. ¿Por qué? Porque pueden haber adquirido esta resistencia de otra bacteria a través de ¿qué? De un plásmido. ¿Ya?
Luego, si hablamos de la replicación del cromosoma bacteriano, estamos hablando del cromosoma ADN, se dice que es un proceso semiconservativo. Cada banda de ADN sirve como molde para la síntesis de su banda complementaria. Empiezo con un paso, ¿no? Acá tenemos el ADN bacteriano, que como acá dijimos, es una molécula circular. Estamos hablando del genoma bacteriano, que funciona como un elemento genético autorreplicante. Entonces vean que es circular. Entonces, al iniciar la replicación, un punto de la cadena de ADN se va a unir a su mesosoma. Y en el segundo paso, a partir de ese punto, comienza la duplicación de manera bidireccional, ¿no? En dos direcciones. En un tercer paso, la cadena recién formada, vean que había una, ahora se ha formado otra, ¿no? Porque ha comenzado con una duplicación bidireccional. Pues la cadena que ya está formada se va a adherir a un punto adyacente de la membrana, ¿no? Y vean, ya hay dos. Entonces, en un cuarto paso, va a comenzar a formarse el tabique que va a separar a dos células. Hemos empezado con una. Han continuado los pasos y en un cuarto paso ya existen dos células fijas, esta y esta otra, ¿verdad? Y es separada por un tabique. Y luego concluyen separándose definitivamente. Una dio lugar a dos, ¿no? Una célula dio lugar a dos células hijas. Es así, de manera práctica, sencilla, la replicación del cromosoma bacteriano. Una célula da lugar a dos. Una bacteria da lugar a dos, ¿no? Y luego esta una va a dar lugar a dos, esta otra a dos, estos dos a dos, a cuatro, a ocho y así. Comienza el proceso de prácticamente replicación. De una se replica. También es importante conocer algunos conceptos como los transposones. Estos son segmentos del ADN bacteriano que pueden moverse de un sitio a otro en una molécula de ADN, ¿no? O a una molécula de ADN diferente transposición. No son autorreplicables, deben integrarse en otro replicón para mantener la estabilidad en los genomas bacterianos. Causan mutaciones mediadas por reordenamiento genómico, supresiones, duplicaciones, inversiones. Estos segmentos, ¿no? Entonces, estos transposones pueden ser simples o pueden ser complejos. Los simples contienen solo la información genética necesaria para la transposición. En cambio, los complejos poseen además genes que van a codificar para funciones especializadas, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos, a las drogas antimicrobianas, ¿no? Entonces, si hablamos de transposones, que hemos dicho son segmentos del material genético del ADN, ¿no? Que pueden moverse de un sitio a otro en la misma molécula de ADN, ¿no? O en una molécula de ADN diferente, no son autorreplicables, deben integrarse en otro replicón para mantener su estabilidad en los genomas bacterianos. O sea, ¿en qué otro replicón? En otro replicón que puede ser en plásmidos, en bacterios. Y esto causa mutaciones por su reordenamiento, ¿no? Que pueden ser supresiones, duplicaciones, inversiones. De estos transposones existen dos, los simples, que solo van a contener la información genética necesaria para la transposición, y los complejos que además van a contener genes que van a codificar funciones especializadas. Una de ellas, la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y los plásmidos, que habíamos dicho que era un replicón, ¿no? del ADN, ¿no? Acá tenemos el genoma bacteriano y vean acá los plásmidos, ¿no? Circular y acá de otro color, que son pequeñas cadenas dobles, vean, uno acá, una cadena interna, otra externa, pequeñas cadenas dobles, circulares, no está como el ADN bacteriano, ¿no? Que puede ser sí circular, pero estos son circulares. Y tienen ADN extracromosómico, ¿no?
autorreplican independientemente del cromosoma. Se van a autorreplicar independientemente. Y estos, como son parte del genoma bacteriano, replicones prácticamente van a determinar rasgos genéticos adicionales a la nueva bacteria que va a tener este plásmido. Allí les decía, ¿no? El ejemplo de la resistencia. Este plásmido tiene toda la información genética de la bacteria. Por lo tanto, si esta bacteria es resistente, este plásmido es transmitido a otra bacteria acá, le va a enviar toda su información genética, incluida la de la resistencia de esta bacteria, ¿no? Entonces, ahí es por eso que dice la lámina determina rasgos genéticos adicionales, le va a adicionar otros rasgos genéticos a la bacteria, pero así es todo eso a través de ese plásmido que contenía toda la información genética de la bacteria. Ahora, los plásmidos más frecuentes, ¿no? Que tienen las bacterias. Plásmido F, que refiere a fertilidad, que le confiere la capacidad de transferencia de genes. Plásmido Col, información para la producción de toxinas letales para las bacterias coliformes. Los plásmidos R, que le van a conferir resistencia a antibióticos. Existen otros plásmidos que van a codificar toxina exfoliativa de Staphylococcus aureus, por ejemplo. Algunas cepas de aureus, ¿no? Las que tienen la toxina exfoliativa. La toxina tetánica de Clostridium tetánica. Son codificadas por plásmidos, ¿no? Van a codificar estas toxinas. Son ejemplos de plásmidos más frecuentes que se encuentran en algunos microorganismos, en algunas bacterias. Y en cuanto a los bacteriófagos, que también hemos dicho que son, ¿no?, parte del material genético, son agentes infecciosos que se replican como parásitos intracelulares obligados en las bacterias, ¿no? Son agentes infecciosos que van a replicar intracelularmente, actuando como parásitos obligados en las bacterias, ¿no? Virus de cubierta proteica, la cápside que envuelve el ácido nucleico o genoma, el ADN o el ARN, va a codificar las funciones requeridas para su replicación en la bacteria, la proteína de la cápside, las necesarias para su ensamblaje, y se considera importante en investigaciones epidemiológicas para la tipificación de la bacteria, que eso se llama fagotipo. Ahora, hablamos de las variaciones biológicas. Ya habíamos visto, ¿no? Características o variaciones fenotípicas y genotípicas. Para las fenotípicas, los cambios, ¿no? Para las genotípicas empezamos. Las variaciones o los cambios que pueden ocurrir cuando existe una variación genotípica son permanentes y son hereditarios. Esto se refiere a la mutación. En cambio, cuando las variaciones son fenotípicas, son temporales, provocadas por la acción del ambiente y sin variación en los genes. Por eso solamente es fenotípica. Puede ser funciones, no hay variación en los genes. En cambio, acá en las genotípicas sí. Esto se hace referencia a que es una modificación. En cambio, cuando ya hay variación genotípica, es una mutación. ¿Por qué? Porque esta va a producir una variación permanente y hereditaria en los microorganismos. En cambio, esta simplemente va a ser temporal, puede estar provocada por la acción del medio ambiente, por la temperatura, en el caso de las bacterias cuando están en crecimiento, por ejemplo, ¿no? No existe variación de los genes, entonces no existe una mutación, pero sí una modificación. A eso se refiere con variaciones fenotípicas y estas genotípicas. Entonces, si las genotípicas prácticamente son las mutaciones, hablamos de las mutaciones de las bacterias, que son cambios hereditarios en la secuencia de nucleótidos de un gen, ¿no? Estas pueden ser puntuales, pueden ser cambios en un par de bases o pueden ser múltiples cambios en dos o más pares de bases, dependiendo del tipo de mutación, pero sí son cambios hereditarios en la secuencia de ese nucleótido, ¿no? Puntuales cuando solamente son en un par de bases y múltiples cuando son en dos o más pares de bases.
Las mutaciones pueden ser espontáneas, pueden ser inducidas. Pueden ser espontáneas, que es de baja frecuencia, o puede ser inducida. Inducida porque por agentes mutagénicos físicos, por ejemplo, cuando se utiliza para eliminar microorganismos rayos X, rayos ultravioletas, rayos gamma. Esto puede dar lugar, si no se hace de la manera correcta, a una mutación inducida, ¿no? Y por el uso también de algunos agentes mutagénicos químicos, como pigmentos de acridina, agentes alquilantes, etc. Estos pueden dar lugar a mutaciones inducidas, la aplicación de estos agentes. Y como habíamos dicho, ¿no? Pueden ser la sustitución de un par de bases, la mutación puede ser la sustitución de un par de bases por otro. Vean acá la disposición de los pares de bases, todos iguales, excepto en acá, que está sustituido por otro, ¿no? Puede ser puntual o puede ser en varios, como acá decíamos, ¿no? Puntual, cambios en un par de bases, o múltiple, cuando existe cambios en dos o más pares de bases, ¿no? Está puntual. También se puede dar por la supresión de un par de bases, de un par de bases, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la secuencia, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Omisión o pérdida, supresión, continúa 7, 8, 9, 10, supresión u omisión o pérdida de un par de bases, ¿no? Ahí también se da la mutación. Entonces puede ser por sustitución, por supresión, puede ser por inserción. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 9, 10 y 11 y 12. Se va a insertar un par de veces. Inserción. Acá sigue. Eso también es una mutación. Por un reordenamiento de partes. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá 1, 2, 7, 8, 9. Un reordenamiento de par de bases. No de las bases, acá de un par, ¿no? Entonces, todos estos casos son tipos de mutaciones que pueden ocurrir en las bacterias a partir de la sustitución, podríamos decir, o de las modificaciones que existen en su genoma, ¿no? Ya sea por sustitución, por supresión, ya sea por inserción, por reordenamiento, pero existe la mutación. Puede ser puntual o múltiple, dependiendo si solo es en un par de bases o en múltiples pares de bases, ¿no? Hablamos también de la recombinación genética, que es el proceso en que tiene lugar la formación de un nuevo ADN a partir de moléculas destruidas, de manera que la información genética de cada molécula de ADN original estará presente en las nuevas. Eso es una recombinación genética, ¿no? Acá tiene implicancia la fuente de variabilidad genética, intercambio físico de segmentos, valor regulatorio, puede activar o inactivar los genes y la vía de reparación. También en la recombinación no hay fusión de células sexuales o gametos para formar un cigoto, ocurre el paso de ADN, ¿no? De donadora a receptor. Puede existir varios mecanismos de recombinación genética, como la transformación, que es la transformación, la transferencia de un fragmento de ADN, aquí vean este fragmento, de un genoma donador a través de la membrana celular receptora, es la célula receptora, y la incorporación de este fragmento en el genoma de esta célula. Vean acá, el ADN que es de un genoma donador, acá tenemos la célula receptora, ¿no? A través de la membrana se va a incorporar y prácticamente tenemos la recombinación, una recombinación. Es la célula receptora con el genoma que tenía, el nuevo genoma, que ya es una célula. Un mecanismo de recombinación genética por transformación, ¿no? Puede ser por conjugación. En la conjugación, el paso del material genético, si hablamos del plásmido S, por ejemplo, ¿no? Entonces, el plásmido, desde una célula donante a una receptora a través de un puente de conjugación pili. Vean, acá está el plásmido azul circular doble, dijimos, ¿no es cierto? Entonces,
prácticamente el paso de ese material genético desde una célula, que es la célula donante, a una receptora a través de un puente. Este es el puente de conjugación o pili, ¿no? Y prácticamente va a ingresar a la otra. La transferencia del genoma bacteriano es una consecuencia secundaria de la transferencia plasmídica. Y ya tenemos acá todo el proceso, ¿no? La bacteria con el cromosoma a través del pili o del puente de conjugación ha ingresado a la otra célula y ya prácticamente tenemos acá la célula donante, la receptora y el paso del material genético, ¿no? Y ambas células con el plásmido. Ese también es otro mecanismo de recombinación genética. Otro, la transducción. La transferencia del material genético de una célula a otra con la intervención de un virus bacteriófago. Acá tenemos el bacteriófago, ¿no? Entonces, la transferencia del material genético de una célula a otra célula con la intervención de este virus bacteriófago, ¿no? Entonces, acá tenemos la bacteria con su cromosoma bacteriano, acá también, pero a través de este bacteriófago prácticamente está existiendo este mecanismo, ¿no?, de recombinación genética. Acá le confiere a la célula bacteriana atributos de virulencia. Acá tenemos el ADN, la bacteria, el bacteriófago, el cromosoma bacteriano, que es el bacteriófago, y el ADN del fago se va a unir con el cromosoma bacteriófago en estado lisogénico. Ya tenemos acá. Le confiere a la célula bacteriana atributos de virulencia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más virulenta, más patógena, ¿verdad? Esto gracias a la producción de toxinas. Por ejemplo, en algunas bacterias, una toxina difterica, puede ser toxina estrogénica, puede ser la toxina botulínica, dependiendo en qué tipo de bacteria se esté dando este proceso de transducción, pero la va a ser más virulenta. Eso ocurre a través de la intervención de bacterias. ¿Cuáles son las aplicaciones en el diagnóstico de todo esto? El diagnóstico virológico de la genética bacteriana, diagnóstico de bacterias no cultivables o de difícil cultivo con el apoyo de los bacteriófagos, incremento de la sensibilidad cuando la muestra es pobre en cantidad de microorganismos o productos y la necesidad de un diagnóstico rápido. Para eso se utiliza genética bacteriana y además debemos hablar de las ondas, ¿no?, de ADN que tienen su base en el principio de complementariedad de los ácidos nucleicos. El ADN de la muestra clínica, por ejemplo, esputo, heces, fecales, líquidos, cefales, raquídeos, etc., se conoce como el ácido nucleico blanco. Y la sonda de ADN se refiere a la secuencia complementaria, ¿no?, es decir, al isótopo, radioactivo, al complejo enzimático, etc. La utilidad de las ondas de ADN van a servir para confirmar la identidad de productos de ADN amplificados mediante PCR, identificación de especies de algunos patógenos, como por ejemplo Legionella pneumófila, y la identificación de factores de virulencia, así como secuencias de genes que codifican la producción de toxinas. También el diagnóstico de infecciones por microorganismos de crecimiento lento, en la identificación de genes que van a codificar la resistencia a antibióticos, diagnósticos de algunos, por ejemplo, parásitos como entomología lítica, o algunos, sí, como tricomona vaginales también, ¿no? Procesamiento de gran número de muestras clínicas para realizar estudios epidemiológicos y la identificación de patógenos difíciles de cultivar, ¿no? Acá estamos hablando de la utilidad de las ondas, no solamente en las bacterias, sino también en microbiología, como en algunos parásitos. En realidad, su utilidad es más que todo enfocado al estudio epidemiológico, ¿no? Y ahí entra la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, ¿no?, que es una amplificación enzimática selectiva de una secuencia específica de ADN que permite obtener de cada fragmento de ADN deseado nuevas copias, 2 nuevas copias, luego 2 nuevas copias, etc. Tiene elevada potencialidad para detectar pequeñas cantidades de ADN. ¿Cuáles son las aplicaciones de este método? Se puede identificar ADN en microorganismos a partir de muestras de biopsias tomadas, por ejemplo, de agujas finas, de tejidos, de necropsias, de material fósil y otras muestras, ¿no?, invasivas en los pacientes, puede ser de líquido cefalorraquídeo o tal vez de sangre, de sudor, de orina, menos invasivas.
También es útil la PCR para la identificación de microorganismos en medios muy diluidos, puede ser. Es muy importante en el diagnóstico virológico porque prácticamente las técnicas convencionales son muy laboriosas para poder cultivar virus, ¿no es cierto? Entonces, la técnica de reacción en cadena de la polimerasa ayuda mucho en el diagnóstico y en la aplicación como método de diagnóstico. También en el desarrollo de vacunas ingresa lo que es la genética bacteriana, vacunas recombinantes, por ejemplo, las vacunas conjugadas, útiles para bacterias encapsuladas, vacunas de ADN, las vacunas atenuadas genéticamente, vacunas de subunidades, etcétera, diferentes microorganismos. Y también útil para el desarrollo de nuevas drogas antimicrobianas. Las técnicas moleculares son útiles, por ejemplo, para dilucidar el mecanismo de acción de los antibióticos y qué gen se puede detectar, le confiere resistencia a Staphylococcus aureus, el gen MRSA. Ese se puede detectar por biología molecular, ¿no? Entonces va a ayudar a dilucidar el mecanismo de resistencia, determinar los medios por los cuales las bacterias se tornan más resistentes, ¿no? Por ejemplo, si son formadoras de biofilms bacterianos, que les va a conferir mayor resistencia, y obtener derivados con mayor eficacia y seguridad, ¿no? De antibióticos, ¿no? Elaborar nuevas moléculas de antibióticos. A esto hace referencia el tema, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que tampoco hay muchos estudiantes, ¿no? No sé por qué no entran. ¿Alguna pregunta, consulta acerca de este tema? Que lo vamos a complementar con la parte ya. Bueno, muchachos, está todo el material. Nos falta revisar la literatura para completar este tema. De todas formas, el día lunes nos vamos a ver en la clase de manera presencial para dar algunas instrucciones para seguir avanzando con la asignatura. Ya este tema está avanzado, pero nos falta complementar con la parte de la literatura, de la referencia bibliográfica, ¿no? Lo tienen todo en la plataforma. Entonces, eso vamos a ver por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, nos veríamos directamente el lunes en